Listo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al primer seminario de este trimestre 26P, en el cual tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Gerardo Acosta. El profesor Gerardo Acosta es profesor del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Él nos va a hablar el día de hoy acerca de la topología de Gollum en el conjunto de los números naturales. Pues, profesor, muchas gracias por estar con nosotros y la palabra es suya. Gracias por la invitación, Ángel. Este, bueno, pues ese es el título de la plática. Preparé un montón de cosas y a lo mejor no me da tiempo de decir, bueno, seguramente no me va a dar tiempo de decir todo, así que voy a irme faltando algunas partes, sobre todo las que tienen por título pausa histórica, ¿no? Aunque luego es bonito conocer de la historia, ¿no? Pero entonces, pues más o menos estos son los temas, los puntos en que dividí la plática. Eh, Pues voy a hablar de resultados nuevos, más unos relativamente nuevos, del 2022, 23 y uno que otro del 2026. Y entonces los artículos de los que vienen los resultados que voy a mencionar son ¿no? Totally Brown Sources of the Golem and the Curse Space. Y cada que haga referencia a este artículo, lo voy a poner nada más Totally Brown. Este otro que se llama aposindesis en las naturales, bueno, este, este otro también, dimétrica topológica. Y alguno que otro resultado es de la tesis de uno de los estudiantes de doctorado, que es Jorge Alberto Coyote Domínguez. Y cada que haga referencia a él lo voy a poner como tesis Coyote. Y bueno, aquí es un poco de la historia. Este cuento empieza en el 2013, donde empecé a apuntar algunos artículos que tienen que ver con la conexidad, con espacios conexos infinito numerable, con alguna propiedad de separación interesante como T2 o T2 y medio, así, ¿no? Conté varios artículos y bueno, que quiera luego leer la historia, es un poquito larga, entonces no la voy a comentar completa, pero digamos que empezó en el 2012, 13, y pues sigue, y me he dado para publicar, ahí van, cada cosa rojita son artículos, me he dado esto como para dirigir dos tesis de doctorado, una tesina de maestría, publicar dos artículos de divulgación, tres de investigación y tener aparte dos más en proceso, ¿no? De la tesis de Jorge Alberto que acabo de mencionar. Entonces, esto que empezó como un jueguito, pues ha dado estos frutos. Y comento esto porque quien ha seguido mi trabajo de investigación, quizá me ubique más en topología de continuos, hiperespacios, cosas métricas conexas y compactas, o a lo mejor en sistemas dinámicos, y esto se les haga raro que hable de estas cosas, pero bueno, pues como ven, la historia no es tan nueva, digamos. Esto empezó en el 2014, por decir algo, ¿no? De ahí ha arrancado, ya son como 12 años, ¿no? Y sigue la cosa dando, ¿no? Bueno, ahora sí, en cuanto a matemáticas, bueno, esta es una iteración entre la topología y la teoría de números, entonces vamos a ver resultados de teoría de números y de topología, y Gollum le llamó a este tipo de matemática aritmética topológica. ¿Qué significa esto de aritmética topológica? Bueno, pues se trata de ver resultados, ya sea aritméticos o topológicos, que recurren de la otra para poderse probar, ¿sí me entienden? O sea, hay resultados aritméticos que se prueban de manera topológica, resultados topológicos que se prueban de manera aritmética, o propiedades aritméticas que equivalen a propiedades topológicas. Entonces, esto va a ir quedando claro conforme avance en la plática, ¿no? Entonces, cada que diga n solo naturales, no me gusta poner al cero como natural, por eso pongo n0 como n unión del cero. Y para cada natural b, n de b empezamos a contar a partir de b. B más 1, B más 2, y así nos lo llevamos. Casi siempre voy a estar ocupando nada más n2, o sea, contar a partir del 2. Si tengo dos naturales A y B, esta cosita P a B va a denotar la progresión aritmética que empieza en la segunda entrada, la B es donde empezamos, y el salto que vamos dando es lo que dice la primera entrada. ¿De acuerdo? O sea, si esto es B, B más A, B más 2A, B más 3A, B más 4A, siempre nos movemos a la derecha del B, ¿no? Empezando en B, dando saltos de tamaño A. ¿Qué es la progresión aritmética que empieza en B y salta A?
P a B. Y pues si cuando A es igual a B, bueno, también consideramos la de los múltiplos de ese A, ¿no? O sea, P a es la progresión que empieza en A y salta a, o sea, múltiplos de A. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de naturales, pues es los múltiplos del uno, y esta progresión aritmética, pues son cosas de B en adelante, ¿no? Esos son resultados como que muy sencillos. Y para no trabajar con la notación clásica de máximo común divisor, para no confundirlo con par ordenado, voy a denotarlo así. El máximo común divisor de B va a ser paréntesis así como de menor que y mayor que. Y el mínimo común múltiplo sí va a ser la notación clásica que nos enseñan desde superior uno, o bueno, cuando estamos viendo estas cosas en la universidad, ¿no? Y el símbolo de divisibilidad, A divide a B, quiere decir que el de la derecha es igual al de la izquierda multiplicado por algún entero. Bueno, en este caso natural, si vamos a trabajar nada más con naturales, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, en este artículo de divulgación se prueban todas estas propiedades de las progresiones aritméticas. Por ejemplo, a me gusta llamarle el criterio de la contención de dos progresiones aritméticas. ¿Cómo saber si la progresión que empieza en D y salta a C está contenida en la progresión que empieza en B y salta a? Pues esto pasa cuando el salto de la grande, o sea, el A, divide al salto del pequeño. O bien dicho al revés, el salto del pequeño tiene que ser un múltiplo del salto de la grande. Y el punto de inicio de la progresión pequeña, o sea, el D, tiene que ser un elemento de la progresión grande. Entonces, con esas dos propiedades ya te garantiza que una progresión está contenida en otra. Pues como consecuencia de esto, si C está en la progresión que empieza en B y salta a, y utilizo a la C como punto de inicio y a la A como salto, pues esta progresión está contenida en esto, ¿no? Porque A divide a A y C está en la progresión. Además, el máximo común divisor de A y C es el mismo que el de A y B. Estas son propiedades que uno ve cuando estudia teoría de números o está en un curso de estos de superior. Y pues, también como consecuencia del criterio de contención, o sea, si intersecto dos progresiones, eso se come a una progresión. O sea, dos progresiones que comparten el punto de inicio. O sea, B se repite, ¿no? Si se fijan. Entonces, la progresión que empieza en B y salta a, intersectada con la que empieza en B y salta a, se come la progresión que empieza en B y salta al producto de los dos, ¿no? Si se fijan, como que eso ya va indicando cosas de topología, ¿no? O sea, que dicen intersectar dos cosas, que se coma otra cosa, bueno, ahí vamos a seguirnos en el fondo. Y también como consecuencia de todo esto se puede probar una cosa que nos enseñaron desde la primaria, ¿no? O sea, una progresión aritmética está determinada por su punto de inicio y por su salto. O sea, dos de esas son iguales si solo si tienen el mismo punto de inicio y el mismo salto. ¿De acuerdo? Todo eso sería consecuencia de la primera, digamos. Y este 5 es el criterio bajo el cual dos progresiones aritméticas se intersectan. Para eso se requiere que el máximo común divisor de los saltos, divida a la diferencia de los puntos de inicio. ¿Sí? Entonces ya con eso, o sea, este es el criterio. Entonces, si se pasa esto, yo sé que las progresiones se intersectan. Aquí, si se fijan, los saltos pueden cambiar, los puntos de inicio pueden cambiar. Simplemente, ¿cómo saber cuándo dos progresiones se intersectan? Pues cuando pasa eso. ¿Sí? En particular, si el máximo común divisor de los saltos es 1, pues como 1 divide lo que sea, entonces cualesquiera dos progresiones aritméticas cuyos saltos sean primos relativos se van a intersectar, ¿de acuerdo? Pues eso es una consecuencia. Y aparte, pues bueno, en particular esta progresión intersecta la de los múltiplos de C, ¿no? O sea, porque esta es PCC. Y esta también, ah, ah, esta también es importante porque tiene que ver con una propiedad topológica que voy a decir más al rato. Si tengo dos números distintos, son naturales aquí todos, ¿no? Dos naturales distintos y un tercero que es más grande que el máximo de estos dos, y utilizo ese tercero como salto común y los otros dos como puntos de inicio, ¿sí se entendió? O sea, el B y el C los uso como puntos de inicio de una progresión y este A que fue más grande lo utilizo como salto.
Entonces estas dos progresiones no se pueden tocar, porque el máximo común divisor de A y A es A mismo. Y que A divida B menos C, pues no se puede, porque B menos C, o sea, ¿cuál es el mayor entre B y C? Pues, que el mayor sea B, entonces B menos C sería el menor que B, y bueno, no se puede. En fin. Y bueno, estos son otros criterios que no sé si voy a alcanzar a ver las aplicaciones de esos, pero puede pasar que la intersección de dos progresiones aritméticas sea otra progresión aritmética, o sea, y así, ¿no? Y esto fue vital para obtener varias cosas, ¿no? Si yo tengo un número que es por lo menos 2, ahí está lo del N2, o sea, por lo menos 2, entonces me puedo fijar en su descomposición canónica, aquí los PI son primos, números primos, y entonces toda progresión aritmética se puede escribir en términos de las progresiones aritméticas canónicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, aquí utilizamos los primos que están en la descomposición del salto. Entonces, estos primos con su potencia los ponemos como saltos y dejamos el mismo punto de inicio y al intersectar todos estos recuperamos la progresión con la que empezamos, ¿verdad? Esa es una propiedad curiosa que tienen las progresiones aritméticas. Bueno, todos estos resultados están probados en el artículo este que puse, ¿no? Y no me da tiempo de decirles cómo se prueba cada cosa, ¿no? Aunque algunas ya más o menos las ventilé, ¿no? Bueno, pues tanto en el 59 como en el 62, y pongo estas dos fechas porque Gollum escribió dos artículos muy parecidos, o sea, ve el otro y dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Muy poquita, ¿no? Estaría bien, ¿no? Hacer así matemáticas, ¿no? Publicar el mismo artículo dos veces, ¿no? Ujú. ¿Vale? Bueno, pero, bueno, y aquí están los nombres de los artículos. En el segundo ya le puso el término aritmética topológica, como lo mencioné hace rato. Bueno, en esos años y en esos artículos, Gollum probó que la familia de las progresiones aritméticas, aquí aparecen los dos términos, ¿no? Donde A y B son naturales y su máximo común divisor es 1. Entonces, vamos a tomar no cualesquiera dos progresiones aritméticas, sino necesitamos que el salto y el punto de inicio no tengan primos en común, ¿de acuerdo? Sean primos relativos. Bueno, si nos fijamos en esas progresiones aritméticas, esto describe una base para alguna topología de los naturales, ¿no? ¿De acuerdo? Y la topología es esta. Al vacío le agregamos todos aquellos subconjuntos con esta propiedad. Para cualquier punto que viva en ese conjunto, ese punto se convierte en punto de inicio de alguna progresión de las que puse arriba. O sea, esta B viene acompañada de una A, que es primo con la B, y de manera que la progresión esta que empieza en B y salta A no se sale del que declaro como abierto, ¿no? Y convencerse de estos es fijarse en las propiedades que tenemos antes, que dije antes, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para que una familia sea base? Pues que la unión de todos los elementos del total y que significa un punto en la intersección. Entre el punto y la intersección de dos de esos, puedo encontrar otro de esos, ¿no? O sea, en esencia, como que en la lista que dije antes, está la clave de por qué esto es base. Bueno, si se fijan, cada progresión aritmética es un conjunto infinito y cada abierto no vacío debe de comerse una progresión aritmética, entonces cada abierto no vacío tiene que ser infinito. Entonces aquí no pueden haber abiertos no vacíos que sean finitos, ¿de acuerdo? O es el vacío o es infinito. Bueno, en el libro de contraejemplos de topología aparece esta topología con otro nombre, que es lo que le llaman topología de la división común. Pero hoy en día, por la importancia que ha tenido este espacio, ya se le llama más bien topología de Golom y a la topología Tao de G, topología de Golom y al espacio topológico, espacio de Golom. Ya es como que es más taquillero mencionarlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, resultados. Uno viejo con uno nuevo, ¿no? Desde el 59 que del 2023, ¿no? Entonces, Golom probó la primera parte y nosotros la segunda. Golom dijo que para cualquier número primo, es que creo que no les dije que este simbolito son los números primos, ¿de acuerdo? 2, 3, 5, 7, bla, 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 ¿no? Entonces, para cada número primo, el conjunto de estos múltiplos es cerrado, ¿de acuerdo? O sea, entonces los múltiplos de 2 son un cerrado, los múltiplos de 3 también, los múltiplos de 5, de 7, de 11 y así, ¿no? Todos esos son un cerrado. Y lo que hicimos nosotros es ver que para cualquier número a partir de 2
no, bueno, este conjunto no tiene interior, ¿de acuerdo? Aquí está la prueba, pero mejor me la salto, no es nada complicado. Entonces, no tienen interior, sea primo o no sea primo a partir del 2, pero los que son primos son cerrados. Entonces, los que son primos los múltiplos de los primos son cerrados sin interior. ¿Y qué otros? Uno podría preguntarse, ¿son los únicos, o sea, para qué números A esta progresión de los múltiplos es cerrado? Para los primos es cerrado, para otros será también cerrado o nada más para los puros primos. Pues vamos a ver. Bueno, el uno no es primo, ¿no? Y los múltiplos de uno es todo. Y todo, pues, es cerrado, ¿no? Como en topología, ¿no? El total es cerrado, ¿no? Siempre en el total. Entonces, pues, aparte de los primos está el uno. De manera que sus múltiplos son un cerrado. Bueno, pues voy a dejar un poquito esta pregunta en el aire, sí la voy a contestar. Aunque no les dé toda la demutación, si viene aquí, creo, pero pues no creo que se las pueda platicar para avanzar en cosas. Pero vean, ¿qué pasa si vamos a utilizar eso, ¿no? Que los múltiplos de los primos forman un cerrado. Pues todo número natural que no es uno es múltiplo de algún primo, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron como el teorema de la factorización única, ¿no? Y en términos de las cosas que he denotado, eso quiere decir que el complemento del uno es la unión de los múltiplos de P, donde P es un primo, ¿no? ¿Qué pasaría si por una mala suerte el conjunto de los primos es finito? Pues esta sería una unión finita de cerrados, ¿no? Y toda unión finita de cerrados es cerrado. Pero el lado derecho coincide con el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo sería un cerrado. Y todo este complemento, que es nada más el uno, sería abierto. Pero les dije hace rato que en esta topología no hay abiertos finitos. Y entonces, ¿qué acabamos de probar? El conjunto de los primos es infinito. ¿De acuerdo? Nada más sabiendo que los múltiplos son un cerrado, ¿no? Ya a esto me refiero con aritmética topológica. Esta sería una demostración topológica de ese hecho aritmético. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues el conjunto, este espacio de Golum, en cuanto a axiomas de separación, 2. Y eso quiere decir que puntos distintos viven en abiertos que no se tocan, o sea, que son ajenos. Pues tomamos dos puntos distintos. Estos puntos distintos los vamos a ocupar como puntos de inicio de alguna progresión y el chiste es saber qué salto damos, de manera que las progresiones sean ajenas y abiertas. Pues damos como salto un primo más grande que estos dos. Ya que probamos que el conjunto de los primos es infinito, pues hay un primo más grande que este máximo. Y entonces, dado un primo, todo lo que esté antes que ese primo es primo relativo con ese primo. Se escucha feo, ¿no? Pero a veces tiene máximo como 10 ser igual a 1 con ese primo, ¿no? Entonces, B y C son primos con P, y entonces estos dos son abiertos, y hace ratito les dije que esto estaba en la lista de resultados, ¿no? Que estas progresiones no se pueden tocar. Y así es fácil, probamos que este espacio es T2. Y pues, cuando yo aprendí esto, desde el 2013, siempre ponía como pregunta, ¿y cómo se calculará la cerradura de una progresión aritmética? No fue un problema fácil. Y acuérdense que esto empezó en 1950 y tantos, ¿no? Con Golub. Pues hasta el 2018 fue que estos cuates Banach, Mituszewski y Turek dan una fórmula en este artículo. De 50 y tantos hasta el 2018, ¿de acuerdo? Nosotros dimos también la misma fórmula, llegamos a la misma fórmula, pero por un camino distinto al que pusieron Banach y Turek. Y voy a irles dando una serie de resultados que nos van a llevar a la formulita esta de cómo calcular la cerradura de una progresión aritmética. O sea, uno puede pensar que es un problema bien fácil cuando uno enseña topología. Dice, la cerradura está en conjunto, tiene tales propiedades, y que después uno piensa que siempre es bien facilito calcular cerradura de lo que sea, ¿no? Es como que un problema elemental. Pero ¿cuánto tiempo se tardó aquí para encontrar la cerradura de esta progresión? O sea, parece un problema bien sencillito. Para eso vamos a utilizar progresiones que también se puedan mover a la izquierda. Las que he puesto como P a B es empezar en B,
damos saltos de tamaño A siempre a la derecha, pero aquí vamos a permitirnos movernos también a la izquierda. Entonces, digamos, son todos los B más AZ con Z. Ah, aquí me equivoqué. Aquí Z no es natural, aquí Z sería entero. Aquí Z sería un número entero, ¿sí? Y la revisé 4 veces, ¿no? Bueno, aquí Z tiene que ser un número entero, o sea, me puedo mover a la izquierda, ¿verdad? Porque Z puede tomar valores negativos. Entonces, esta progresión con la F abajo se come la progresión sin la F. Y pues esta aquí me puedo mover a la derecha y a la izquierda, ¿perdón? Y para algunos valores negativos de Z puede pasar que esto siga siendo un entero, ¿no? Por ejemplo, P24, PF, PF24, no, 28. O sea, empezamos en el 8, pero como nos podemos mover a la izquierda, pues 8 menos 2 todavía es natural, ¿no? Es 6 menos 2, 4 menos 2, 2. O sea, todavía moviéndonos a la izquierda, podemos tener algunos naturales, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, primer resultado. Si quieres calcular la cerradura de P a B, eso nos, claro, todo conjunto está contenido en su cerradura. Entonces, P a B está contenido en esta cerradura, pero más que eso, en esta cerradura no solo está P a B, sino los de este cuate, que cuando nos movamos a la izquierda todavía, nos podamos mover a la izquierda del B, siendo todavía naturales. ¿Sí se entendió? O sea, no solo son los de P a B, sino los de P a B, más esos que empezando en B dan saltos a la izquierda de tamaño A y todavía son naturales. Esos son los que quedan aquí. En la progresión que empieza en A y salta B, que empieza en B y salta A, incluso si el salto es A a la N, aquí están todos los múltiplos de A. ¿De acuerdo? Entonces, si la N vale 1, en la cerradura de P a B, están todos los múltiplos del salto. ¿De acuerdo? Entonces, esta cerradura de P a B ya se come estas dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si el salto es 1, si el salto es 1, pues en la cerradura de este cuate están los múltiplos del 1. Y los múltiplos del 1, pues es todo, ¿no? O sea, estos cuates son densos. O sea, si doy salto 1, no importa en dónde me pare, si doy salto 1, este es un conjunto denso. O sea, P1 2026 es un denso, ¿no? Y dejo afuera del 1 al 2025. Bueno, pero cuando cierro me los como, ¿no? Todos esos, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues M de 1, ay, M de 1 es cerrado porque M de 1 son todos los naturales, ¿no? Entonces ya ahí hay otro cerrado, ¿no? O sea, ya sabía que será cerrado porque son todos los naturales. Pero a ver, si el salto es una potencia en un primo, ya sabemos que este cuate se come a todos los múltiplos de los primos y se come a lo que dije antes, ¿no? Cuando puedo dar saltos a la izquierda, siendo todavía natural. Pues con estos dos es suficiente, ¿sí? O sea, mientras el salto sea potencia de un primo, la cerradura serían nada más estos dos, los que ya calculé arriba. O sea, los que ya sé que se come según la parte de arriba, son los únicos dos, lo único que puede estar en la cerradura de una progresión cuyo salto es potencia de un número primo. ¿Sí se entendió? Son esos de ahí. Y eso es básicamente la clave. O sea, para obtener la cerradura de cualquier progresión, esta es la clave. Bueno, haciendo cuentas, también podríamos probar que la cerradura de los múltiplos de un primo te siguen dando los múltiplos del primo. Para cualquier potencia del primo, en particular cuando la n vale 1, la cerradura de MDP es MDP, y esta sería otra manera alternativa de probar que lo que dije al principio, ¿no? O sea, los múltiplos de un primo forman un cerrado. Bueno, y esta propiedad es importante. En topología aprendemos que la cerradura de una intersección no coincide con la intersección de las cerraduras. Pero cuando estamos intersectando correcciones aritméticas, sí, la cerradura de una intersección es la intersección de las cerraduras. ¿Sí se queda? O sea, no estoy diciendo que esto vale en general, ¿no? O sea, no estoy diciendo que aquí en general, en esta topología, cerrar cualquier intersección me da lo mismo que intersectar cualquier cerradura, ¿no? O sea, cuando lo que quiero intersectar son progresiones que se tocan,
Sí, porque necesito que las progresiones se toquen, si no sería aquí el conjunto vacío, ¿no? Por si todas las progresiones estas se tocan, la cerradura de la intersección coincide con la expresión de las cerraduras. Y ya con eso, básicamente ya acabé. ¿Por qué? Porque ya sé cómo calcular cerradura para potencia de primos. Y ya les dije antes, ¿dónde estaba? La descomposición. Exactamente, que toda progresión se puede poner en forma como que tiene una descomposición canónica. Es- Entonces, si tienes esta igualdad, cierra el lado izquierdo. ¿Y eso qué es igual? A cerrar el lado derecho. Sí. Pero Pero es la esa, cerradura de una intersección de progresiones. Cerradura de intersecciones, intersección de cerraduras. Y aquí están en potencia de primos. Los saltos son potencia de primos. Y ya dije cómo calcular la cerradura cuando el salto son una potencia de primos. ¿Ya se entendió? Entonces, siguiendo esta cadenita de pasos, pues ya tenemos la fórmula completa de cómo calcular la cerradura de cualquier progresión, que es esta. Me tengo que fijar en la descomposición. Claro, que el salto tiene que ser 2 por lo menos, ¿no? Porque si el salto es 1, ya dije que este conjunto era denso, ¿no? Cuando el salto es 1, la progresión termina siendo densa, ¿no? Pero entonces el cálculo de las cerraduras para progresiones cuyos saltos por lo menos 2, y es esto. Esa es la consecuencia de pegar todo lo que dije. Entonces nosotros encontramos esta fórmula mediante esta serie de pasos que parece más ilustrativo que lo que hicieron Banach, Mediuszewski y Turek, que aventaron la fórmula así nada más. ¿Cómo la encontraron? Pues quién sabe, pero aquí, digamos, pues esta cadenita de pasos y esta misma cadenita de pasos nos ha servido para encontrar la fórmula de cerradura de operaciones aritméticas con otras topologías naturales. O sea, la topología de Golomb no es la única que le podemos dar a naturales que es interesante. Hay muchísimas más. Y esta misma idea ha servido para otras topologías, ¿no? Ahora, ¿qué pregunta habíamos hecho? Ya sabemos que los múltiplos de cualquier primo forman un cerrado. Y la pregunta que hicimos es, ¿habrá otros números A para los cuales el M de A sea cerrado? Si le aplicamos la formulita de antes de la cerradura de M de A, me da todo esto. ¿Y cómo rayos saber que esta parte de la derecha sigue siendo M de A? ¿No? No se ve evidente, ¿no? Así que haciendo estas cuentas recupere a M de A, ¿no? Entonces, pues como que para calcular para qué otros As el M de A puede ser cerrado, pues como que no va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, este conjunto no lo definimos nosotros. Es notación medio clásica en artículos de este tipo. Dado natural A, en teta de A nos fijamos los primos que dividen al A. Entonces, teta de 1 sería el vacío, ¿no? Porque ningún primo divide el vacío. Teta de 2 sería 2, teta de 4 también sería 2, y así, ¿no? Teta de 6 sería 2 y 3, ¿no? O sea, los primos que aparecen en la descomposición canónica de A son los que metemos a la familia teta de A. Pues lo que hicimos ver es lo siguiente. Tómate una A que sea por lo menos 2 y un natural B. Descompona A en primos. O sea, cada que ponga esto ya piense que esta es la descomposición de A en primos. Y vamos a multiplicar los primos que aparecen en la descomposición. O sea, los puros primos que aparecen en la descomposición, sin sus potencias, ¿no? Nada más me fijo en esa parte. Esto es como el corazón de A. O sea, esto debería tener un nombre. ¿Sí? ¿No? Este es como el corazón de A, como que el A depende de estos cuates, ¿no? De que pero nuestros primos. Porque resulta que la cerradura de PDAB se come a los múltiplos de su corazón. ¿Entienden? O sea, pero so- cuando esa contención, eso vale siempre, para cualquier A y cualquier B, la cerradura de la población que empieza en B y salta A, se come los múltiplos de esa Q, ¿verdad? Y cuando esa contención se vuelve igualdad, pues nada más cuando teta de A es contenido en teta de B. Si se fijan, o sea, esta es una condición topológica, cerradura, mientras que esta es una condición aritmética. Aquí estamos diciendo todo primo que divida a A también divide a B.
O sea, los primos que aparecen en la descomposición de A también deben de aparecer en la descomposición de B. Esta es una condición aritmética. Y esta condición aritmética equivale a esta que es topológica. En ese sentido me estoy refiriendo. O sea, cuando dije que esta aritmética topológica es obtener cosas de este estilo. Y algo topológico coincide con algo, o sea, equivalente a algo aritmético. Y entonces, la cerradura de los múltiplos de A, que hace rato dije que la fórmula se veía horrible, es exactamente la de los múltiplos de este corazón. ¿Ven? O sea, ya no se pone tan feo, ¿no? Aquí está la prueba, pero pues está un poco larguita, entonces mejor todo eso es la demostración, mejor le seguimos, ¿no? Ahora voy a decir que un número que es por lo menos 2 es libre de cuadrados. Si cuando descompongo A en primos, ningún primo que aparece en la descomposición está a una potencia mayor que 1. Ah, ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, por ejemplo, claro. 14 es libre de cuadrados, ¿no? Porque se descompone como 2 por 7. 2 elevado a la 1, 7 elevado a la 1. Pero el 4 no, porque se descompone como 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, cuando descompongo el A en primos, solamente veo los primos, tal cual. O sea, el número A coincide con su corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, bueno, pues, ¿qué creen que va a pasar? Los únicos MDA que son cerrados son los A's que son libres de cuadrados. Claro, cuando A es por lo menos 2. ¿Qué A me faltaría ahí? Pues, ¿qué A me falta considerar? A igual a 1, ¿no? Pero A igual a 1 sería M de 1, y M de 1 ya dije que es cerrado. Entonces, ¿para qué números As el M de A es cerrado? ¿Para A igual a 1 o para A libre de cuadrados, ¿no? O sea, respuesta aritmética a un problema topológico. Sí. Esto es hacer aritmética topológica, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, bueno, ya sabemos para qué A M de A es cerrado. Y ahora, ¿para qué pareja AB el P de AB es cerrado? O sea, porque para algunas aves, para algunas parejas A y B, el P de AB es abierto, ¿no? Cuando A y B son primos relativos. Pero ¿para qué parejas A y B el P de AB es cerrado? Bueno, en la tesis de, este, de Jorge aparece este resultado. Los únicos naturales A y B para las cuales la progresión esta que empieza en B y salta a te sale cerrado, son las que ya calculaste antes, donde A es igual a B. Y o bien A es igual a 1 o A es libre de cuadrados. O sea, A igual a 1 o A libre de cuadrados, o sea, si A es igual a B, P de AB son los múltiplos de alguien. ¿Y para qué múltiplos de alguien esto es cerrado? Pues es lo que dijimos hace ratito, ¿no? Cuando el alguien es 1 o el alguien es libre de cuadrados. O sea, las que ya calculamos, cuando nada más nos fijábamos en múltiplos, son suficientes para encontrar todas las progresiones que salen cerradas. Ya no hay más. Bueno, aquí está la prueba, tampoco está tan larga, pero no me quiero detener en hacer esto, ¿no? Ahora voy a hacer un poquito más. Quiero encontrar ahora progresiones que sean densas en ninguna parte. ¿Qué quiere decir denso en ninguna parte? Que cuando tomas la cerradura y luego el interior, no te sale nada, ¿no? El interior de la cerradura tiene que ser el vacío. Entonces, ¿habrá progresiones de esas que sean densas en ninguna parte? Bueno, en este artículo probamos que si se cumple esta condición, la misma de hace rato, entonces la progresión PAB es densa en ninguna parte. Y no solo la progresión PAB, sino también la de los múltiplos de A. O sea, aquí toma cerradura y toma interior, no hay nada. Aquí toma la cerradura de este A y luego el interior y no hay nada. ¿Sí? Y eso pasa sin importar si el A era libre de cuadrados o no, o si era 1 o no.
no importa cómo sea el A, mientras sea por lo menos 2, no puede estar A igual a 1, ¿no? Porque los múltiplos de 1 es todo, y la cerradura de todo es todo, y luego el interior sigue siendo todo, ¿no? O sea, ahí sí no es cierto que el conjunto es denso en ninguna parte. Pero cuando el salto es por lo menos 2, entonces la condición de hace rato que nos caracterizaba lo de cerrado, ¿no? Ayudaba, bueno, es la misma que nos va determinando esto. Ahora, hay un resultado importante en teoría de números que se prueba cuando uno está estudiando teoría analítica de números, que dice, se llama el teorema de Dirichlet, y dice que toda progresión aritmética de las básicas de Golomb, o sea, donde A y B son primos relativos, contiene un número infinito de primos, ¿de acuerdo? Entonces, en la progresión 2 3 que empieza en 3 y salta a 2, hay un número infinito de primos. En la 4 7 también, o sea, párate en 7 y das saltos de tamaño 4, en esa progresión aritmética vas a encontrar una infinidad de primos. ¿Sí? Es un teorema que parece que se luce muy sencillo, pero cuesta mucho trabajo probarlo. Golomb probó que el teorema de Dirichlet equivale a que el conjunto de los primos sea denso. O sea, el teorema, o sea, si se va el teorema de Dirichlet, el conjunto de primos es denso, porque pues todo abierto, no vacío, se come un básico, que es una cosa de la forma PAB, y el teorema de Dirichlet dice que en ese básico hay primos. Entonces, todo abierto, no vacío, le pega al conjunto de los primos, o sea, el conjunto de los primos es denso. Eso sería muy fácil. Golomb en realidad lo que hizo ver fue el regreso. Si suponemos cierto que el conjunto de los primos es denso, entonces es cierto la afirmación del teorema de Dirichlet, que en toda progresión de estas hay una infinidad de primos. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando este resultado, bueno, es que en el artículo este pusimos esta pregunta. Pensamos que la condición esta de que teta de A esté contenido en teta de B caracteriza a todas las progresiones que sean densas en ninguna parte. Pero esto es falso. O sea, yo creo que fue más el ímpetu por querer que esto sea cierto que para haberlo pensado bien, ¿no? O sea, si uno se pone a pensarlo, se da cuenta de que no. Por ejemplo, para la progresión 6 4, si el A es 6 y B es 4, pues el teta del 6 es 2 y 3, los primos que dividen al 6. El teta del B, que es 4, sería 2. Y no todo primo que divide al 6 divide a 4. El 3 que divide a 6 no divide a 4. Entonces aquí el teta de A no está contenido en teta de B. Y la cerradura de esto no tiene interior. De hecho, en esta topología, cualquier conjunto de números pares es denso en ninguna parte. ¿Por qué? Porque un conjunto de números pares está contenido en el M de 2. Entonces toma la cerradura de ese conjunto de pares. Eso está contenido en la cerradura del M de 2. Pero el M de 2 es cerrado. Entonces, la cerradura de un conjunto de pares sigue siendo un conjunto de pares. Si este conjunto de pares tiene interior no vacío, este conjunto de pares contiene una progresión de las básicas. Pero toda progresión de las básicas tiene una afinidad de primos, por Dirichlet, y en particular tiene un impar. Un impar no puede estar en un conjunto de pares. ¿De acuerdo? Entonces, este cuate P64 en particular, por esto que acabo de decirles, es denso en ninguna parte y el teta de A no está contenido en teta de B. Entonces, esta pregunta que hicimos en 2023, pues en la tesis de Jorge ya va a estar respondida como que no, pero pues sería más interesante saber, ¿habrá otra condición aritmética que caracterice a las progresiones aritméticas que son densas en ninguna parte? Eso sí lo sabemos. Y eso se los dejo de tarea. Si lo responden, me dicen para ponerlo. ¿No? Entonces, ahí quién sabe, ¿no? Y bueno, esto de teta de A contenido en teta de B como que suena interesante, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, cuando aritméticamente pasa esto, ¿qué más pasa de manera topológica? O sea, cuando fíjense en ese tipo de progresiones,
en las que cada primo que divida el salto también divide el punto de inicio. Esa es la condición, teta de A contra teta de B. Esas progresiones, ¿qué otras propiedades topológicas podrían tener? Bueno, no sé cuánto tiempo tengo. Todavía un ratito, ¿no? Sí, todavía más de 15 Bueno, minutos. pues ahí les van dos conceptos que se pueden traducir en topología como ser muy desconexo. Estar totalmente separado es como ponerte dos, pero a lo bestia. O sea, que un espacio sea totalmente separado quiere decir que cada dos puntos, que cada par de puntos distintos viven en abiertos ajenos. Ahí es nada más T2, que viven en abiertos ajenos. Pero estos abiertos ajenos, cuando los unes, te tienen que dar todo el espacio. Esa es la condición distinta a T2. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama totalmente separado. Hereditariamente desconexo quiere decir que todo su conjunto conexo tiene un solo punto. O es el vacío. O sea, no puede haber un conexo con más de un punto aquí, en este tipo de espacios. Pues pasa esto, ¿no? Todo totalmente separado es hereditariamente desconexo y a veces son iguales, pero bueno, o sea, eso se estudia cuando uno ve propiedades de conexidad y de no conexidad en topología. Se estudian luego estos conceptos. Pues vean, para cualquier salto que sea por lo menos dos, si el salto y el punto de inicio son primos relativos, o sea, si esta progresión es de las básicas, pero con salto por lo menos dos, entonces esta progresión está totalmente separada. Esta progresión es muy desconexa. ¿De acuerdo? En particular sería hereditariamente desconexa. Entonces, ¿qué caso nos falta aquí? Progresiones de las básicas en donde el salto sea cuánto. Uno, porque si el salto es por lo menos dos, ya dijimos, esta es muy desconexa. ¿Qué le pasará a las otras, a las que nos faltan? Bueno, esta es la demostración. Perdón que no pruebe cosas porque a este paso como que no me falta mucho tiempo y todavía hay más que comentar. Bueno, de aquí se puede probar, o sea, utilizando este resultado, se puede probar que este conjunto no es localmente conexo en ninguno de sus puntos. O sea, que sea localmente conexo en un punto quiere decir que para cualquier abierto que tenga el punto, entre el punto y el abierto, puedo meter otro abierto que sea conexo. ¿De acuerdo? Kirsch probó que el ejemplo de Gollum, Kirsch, A.M. Kirsch, en el 69, probó que este espacio de Gollum no es localmente conexo en el punto 1. Y no dijo nada más sobre la conexidad local en los demás puntos. Y lo que hizo Kirsch es modificar el ejemplo de Gollum para construir un nuevo ejemplo en el que se mantienen las propiedades de Gollum, pero aparte su nuevo ejemplo es localmente conexo. O sea, la modificación que hizo Kirsch fue tomar proyecciones aritméticas P a B, en donde la A y la B siguen siendo primos relativos, pero la A, que es el salto, debe ser libre de cuadrados. Es lo que es la condición que puso Kirsch, que el salto sea libre de cuadrados. Y con esa condición obtuvo una topología que es más pequeña que la de Kirsch, que la de Gollum. O sea, la topología de Kirsch está contenida en la de Gollum. La de Gollum no es localmente conexa, pero la de Kirsch sí. ¿De acuerdo? Pero aquí no digo nada sobre la conexidad local en puntos distintos de uno. O sea, ahí a lo mejor podría ser que sí, puede ser que no. No sabemos. Pero sí sabemos. Con este resultado se ve, sabiendo que las progresiones básicas con salto mayor o igual a 2 son muy desconexas, se puede probar que en ningún punto este espacio es localmente conexo. Bueno, ahora vamos a lo contrario. Estas son propiedades de un espacio que se pueden traducir en que un espacio sea muy conexo. No nada más conexo, sino muy conexo. Total, espacio de Brown quiere decir que para cualquiera dos abiertos no vacíos, sus cerraduras tienen que intersectarse. Es totalmente Brown, es como lo que dije antes, pero para cualquier cantidad finita de abiertos. Tómate cualquier cantidad finita de abiertos, ciérralos y luego intersectalos y ahí tiene que haber un punto en común a todo eso. Eso es totalmente Brown. ¿Sí? Entonces este sería como que muy conexo y este es como muy, muy conexo.
pues pasa esto. Totalmente Brown implica Brown y esto implica conexo, pero al revés no. No sé si en topología suelen ver la noción de espacio T2 y medio. T2 y medio quiere decir que puntos distintos viven en abiertos cuyas cerraduras son ajenas. Y T2 y medio está entre T2 y T3. ¿Qué fue eso, no? No, no sé si pues, es posible. Yo he buscado también otros nombres para eso. Creo que sí es Horizon, pero no estoy completamente seguro si es realmente Horizon. Pero bueno, T2 y medio es esta propiedad. Pero como que esto va en contra de lo que dije que es Brown, ¿no? O sea, Brown quiere decir puntos abiertos distintos, abiertos no vacíos, tienen cerraduras que se tocan. Y aquí encontramos abiertos no vacíos cuyas cerraduras no se tocan. Es como que lo contrario, ¿no? Bueno, no es exactamente lo contrario, pero lo que sí pasa es de que cualquier espacio que tenga por lo menos dos puntos y sea de Brown, no puede ser T2 y medio. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres encontrar un espacio que no sea T2 y medio y sabes que tu espacio tiene por lo menos dos puntos, pues prueba que es de Brown y automáticamente no te sale T2 y medio, ¿no? Acuérdense que Gollum ya es T2. Bueno, T2 y medio digo, espacio totalmente Brown no se definió así originalmente. Lo definieron ellos como espacio superconexo. A mí no me gusta llamarle superconexo porque en topología hay por lo menos tres definiciones distintas y no equivalentes de espacio superconexo. Luego, como para tener una cuarta, que tampoco es equivalente a esas otras tres, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, ya, como que hay mucho rollo, ¿no? Y bueno, pues resulta que el espacio de Gollum es de Gollum. Lo estudió Brown antes de Gollum y lo presentó en un congreso de la Sociedad Matemática Americana en el 53 y Gollum fue en el 59. Fue a la plática, presentó todo su ejemplo y todo, le aplaudieron y ya estuvo. Y luego, ¿y el artículo? Nunca lo escribió. No. Nunca escribió el artículo de esta plática, como que Brown pensó que su ejemplo pues, no tenía chiste. Pues no sé, pues, no escribió el artículo. Cuando lo escribió Gollum, el referee le dijo, oye, pues, ¿qué crees que Brown ya lo había hecho antes, pero no lo publicó? O sea, y entonces al final del primer artículo de Gollum se hay como que una referencia a Brown. ¿Y por qué los espacios de Brown se llaman así? Pues porque lo que sí hizo Brown fue como que dar un resumen de su plática. Y eso es lo que sí se publicó, el resumen de su plática. Y en ese resumen, Brown bosqueja cómo se puede probar que este espacio es conexo. Y la manera de probar que este espacio es conexo es haciendo ver que es un espacio de Brown. O sea que, ¿sí me entienden? O sea que cualquiera dos cerraduras se tocan. Por eso es de que los otros le pusieron a estos espacios de Brown, porque Brown bosquejó esa demostración. Bueno, pues acuérdense que aquí teta de A son los primos que dividen a A. Esta polaca, Paulina Chuka, que ya, pues, ya de por sí su apellido es raro, porque los polacos pues, tienen apellidos raros, ¿no? Pero se casó y todavía tiene un apellido más raro, ¿no? Ya después de casada, ahora es Paulina, díganme cómo se pronuncia esto, Chipskowska, algo así. Bueno, pues cuando todavía estaba soltera y era Chuka, en este artículo probó que es una progresión aritmética, es conexa en este espacio topológico, sí, solo sí, la condición de antes. Por eso, pero otra vez aparece la misma condición de antes que nos había servido para otras cosas, es la que Shukan se dio cuenta de que caracteriza las progresiones que son conexas. Y lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, no nada más caracteriza las conexas, caracteriza las que son totalmente Brown, a las que son Brown, a las que son conexas. O sea, caracteriza todas estas. O sea, cuando tienes esta conexión aritmética, estos tres conceptos, que en general no son los mismos, se convierten aquí en lo mismo. ¿Sí? O sea, no nada más tienes conexidad, sino tienes totalmente Brown y Brown. En particular, pues vas a tener que los múltiplos de cualquier número te dan un espacio totalmente Brown. Las correcciones que nos faltan, cuando el salto es 1, las únicas que son totalmente Brown son las que tienen salto 1. Bueno, lo dije mal, ¿no? Porque ya había dicho que cuando el salto es 2,
Cuando el salto es 2, estas posiciones son muy desconexas, pero cuando el salto es 1, son muy, muy conexas. Entonces, ese tipo de proyecciones nada más tienen estos dos extremos. O eres muy, muy desconexo o eres muy, muy conexo. Y en particular este espacio es totalmente Brown, T2, pero no T2 y medio. Vean, todo lo que sale con esa condición. Y no, tengo otra, pero no sé cuánto tiempo me falta, me quede para antes de terminar. No sé si quieran seguirle. Como 10 minutos. 10 minutos todavía. Bueno, pues aquí todas las progresiones que no cumplen nuestra condición de estrella, eso de que teta D esté contenido en teta de B, como que esa condición ha sido pivote aquí, ¿no? Esencial. Pero las que no cumplen con esta condición, están totalmente separadas. O sea, son muy, muy desconexas. Y entonces no solo pasa eso para las progresiones básicas que dije, ¿no? Para las básicas eran o muy desconexas o muy, muy conexas, las básicas. Pero aquí en general va a pasar que cualquier progresión, una de dos, o es muy, muy conexa, es totalmente Brown, o es muy, muy desconexa. O sea, son dos extremos así muy, ¿de acuerdo? Porque pues una condición queda caracterizada por la condición pivote, esa de que teta de está contigo en teta de B, y la otra pues por la negación de esta condición pivote, ¿no? ¿Sí? Y entonces este espacio pues no puede ser regular, y si fuese regular, como ya este 2 sería T3, y si este 3 sería T2 y medio, pero dijimos que no es T2 y medio, no puede ser compacto porque ya es T2, si fuese compacto como es T2 y T4, ni localmente compacto, ni metrizable, o sea, a lo mejor pensaban que iba a probarles que esa puede ser metrizable, pero no, de entrada, cuando ya dije que no puede ser T2 y medio, pues ya valió, ¿no? Sí. Entonces aquí nos estamos moviendo en un área que les gusta a la gente de aquí de la UAM, ¿no? Trabajar con cosas no metrizables, ¿no? Por eso también elegí ese tema, ¿no? Ujú. Este, esta propiedad parece muy, muy fea, pero no es tan fea si la, o sea, sí tiene cierto cariño. Control. Entonces, tengo un espacio topológico y tengo un punto A. Si me fijo en un punto B, distinto de A, ¿qué quiere decir que el espacio sea aposindético en A con respecto a ese B? Bueno, quiere decir que el A vive en el interior de un cerrado conexo que dejó fuera B. Entonces, es como si fuera T1, pero con cerrados conexos, ¿no? O sea, el A y el B, si hay un abierto que tiene el A y deja fuera el B, pero ese abierto debe de vivir en un subconjunto que fue cerrado y conexo, pero que también dejó fuera el B. O sea, no solo el abierto dejó fuera el B, sino cuando el cerrado conexo dejó fuera el B. ¿Se entiende? Eso es aposintesis en A con respecto a B. Si esto pasa para todos los puntos que sean distintos de A, sería aposintesis en A. Y si esto pasa para todos los puntos de A, es nada más aposintesis. Pero como cuando uno quiere definir una propiedad global, generalmente la define de forma puntual, y luego dice, cuando pasa para todos los puntos, ya se tiene la definición global, ¿no? Pues así pasa con ese término aposindético, que suena como a medicina, ¿no? Sí, aposindesis, no sé, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues este término, a lo mejor sí vale la pena decir un poco de la historia. Pues Weibull generalizó la noción de conexidad local. Weibull es muy conocido en topología, ¿no? Creo que es el papá de Richard Wilson, ¿no? Sí, bueno, no sé. Y le llamó conexidad semilocal. Y una práctica que dio Weibull, donde presentó esta definición, estuvo presente Burton Jones en el 38. Y dijo, yo creo que tengo otra manera de generalizar la noción de Weibull, pero no me gusta la noción de conexidad semilocal. Y a mi generalización no me gustaría ponerle conexidad semilocal fuerte o conexidad semilocal débil, porque ni siquiera me gusta el término, ¿no? Entonces lo que hizo Fulton Jones fue ir con un especialista en letras clásicas, un tal doctor León, y le dijo, tengo este concepto, el de aposindesis, el que les acabo de definir.
pero no tenía una definición para eso. Y dijo, quiero una definición que englobe esto que está pasando. Entonces, imagínate un matemático explicándole a un no matemático un concepto matemático y para encontrar una definición que se adecue a eso. Pues el doctor León yo creo que fue muy bueno, porque sí encontró un término y encontró el término aposindesis, así en inglés, porque viene de las raíces apo, que es como que lejos de, y la otra que es deo, apo y deo, que es envolver. Entonces, acuérdense que aposindesis en en vez como encontrar un cerrado conexo que tiene el punto en su interior, o sea, como que el cerrado conexo envuelve a este punto, pero se aleja del otro, ¿no? Porque deja fuera el otro punto. Entonces envuelves a uno alejándote del otro. Entonces, lo de apo es lejos de dejar fuera el otro, y lo de deo es envolver, es tenerlo. Entonces, imagínense, el doctor León dijo apo y deo. Ah, pues, con apo y deo, ¿qué palabra puedo formar? Se le ocurrió aposindesis, y de ahí nació el término aposindesis. ¿De acuerdo? Bueno, esta fue mi pausa histórica. Pues resulta que todo espacio que sea T2 y totalmente Brown es aposindético. Nuestro espacio de Goldum ya es T2 y ya es totalmente Brown, ¿verdad? Entonces nuestro espacio de Goldum es aposindético. Tiene esa definición curiosa, ¿no? Y ahora, bueno, no, ya que sabemos que el espacio de Brown, de Goldum es aposindético, la pregunta es, ¿qué poblaciones aritméticas serán aposindéticas? Pues, ¿cuáles creen que son? La misma condición de antes. O sea, la misma condición de antes que nos ayudó un montón cuando estábamos en problemas más elementales, nos está ayudando a caracterizar las proyecciones que son conexas, totalmente Brown, y ahora además las aposindéticas. La mismísima condición. Siempre aparecen, ¿no? Aparece ahí nos apareció mucho esta condición. Aquí puse la prueba, pero créanme que está bien. Y si alguien quiere leerlo, que les dejo la plática y pueden checar la prueba, o los artículos se los puedo también mandar. Y pues aquí no hay puntos aislados, bla, 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 o sea, y acá. Ya que- Uf, qué buena, qué buena plática, profesor. Muy buena plática. No sé, preguntas del público, preguntas en línea también. Preguntas, Carlitos, preguntas, Víctor, Hugo. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, de hecho, una de las diapositivas me respondió unas preguntas que le quería hacer de que el espacio del Gollum no era compacto, ni localmente conexo, ni localmente compacto. Es- pero mencionó de que creo que aquí, algo así, Sí, con otra topología se dio cuenta que ese espacio sí es localmente conexo. localmente conexo, sí, pero ese espacio tampoco es compacto. No, tampoco es compacto, tampoco es, porque le pasa lo mismo que a Gollum, es totalmente Brown. sea, Y al ser totalmente Brown no puede ser T2 y medio, y es localmente compacto. tampoco, Tampoco. porque localmente compacto más T2 te lleva a T4. Y- Yo creo que ustedes que están aquí en la web podrían investigar mucho de esto, porque están más acostumbrados a propiedades de espacios no métricos. Y yo vengo de una formación más de métricos, de la teoría de continuos, en donde las propiedades que suelo pensar son más de métricos, pero a lo mejor ustedes piensan en propiedades más no métricas que podrían a lo mejor tener ese espacio, ¿no? Porque estamos aquí en un mundo no métrico, no metrizable, ¿no? Entonces, pues ahí está el ejemplo. Quien quiera ser evidente, pues ahí tienen para trabajar. Para trabajar. bueno, no, ese espacio, bueno, con esa topología, pero sí sigue siendo conexo y Hausdorff. Ujú. Y localmente conexo. Bueno, sé que le pregunto porque yo estoy interesado en los espacios Hausdorff, conexo
localmente conexo y localmente compacto, pero entonces este no es localmente Kearse, compacto. para este no, ni este ni Kearse. Pero la única diferencia entre Gollum y Kearse es que los básicos de Kearse son los básicos de Gollum, pero con la condición de que el salto o vale 1 o es libre de cuadrados. Ok. Esa es la diferencia. Mientras que en Gollum el salto es arbitrario. Mientras sea primo relativo con el B, o sea, el salto es A y el B es el punto de inicio, mientras esos dos sean primos relativos, estás en Gollum, pero no en Kearse. En Kearse necesitas ser salto 1 o salto libre de cuadrados. Y eso no lo hace localmente compacto. Hay muchas otras topologías naturales, pero yo creo que ninguna te va a salir localmente compacto una vez que te sale K2. O sea, va a ser complicado. Hay ejemplos también geométricos. Sí, porque como dices, no, con la compacidad local más el B2, pues ya te da una condición más fuerte de los axiomas, ¿no? Ujú. Sí, hay topologías naturales que son más geométricas y algunas que te salen T2,5. Esas que te salen T2,5 tienen esperanza de que sean localmente compactos, pero yo no las he estudiado. Este, me queda la duda de si llegaron a. Yo imagino que el espacio no es pseudo compacto. Ahí sí no me sé. Ajá, No te sabría pero responder no me porque imaginaría cómo probar eso, ¿no? pseudocompacto no me acuerdo qué significa. Ah, es que las continuas o los reales sean acotadas. Mm. Banach y Nidoshevsky tienen dos artículos, uno en donde estudian cómo van a ser las funciones continuas del espacio de Gollum al espacio de Gollum. Son muy poquitas, Ah, pero ok. de Gollum a Gollum. Ajá. Y en particular yo creo que eso aplicaría para cómo podrían ser las de Gollum a los reales, Ah, ok. ¿de acuerdo? Y son muy, muy, muy limitadas. Ok. De hecho, el único homeomorfismo que hay de Gollum a Gollum es la identidad. Una identidad. ¿Alguien más? Hugo. Yo tengo una pregunta más. Bueno, o sea, cuando nos ibas explicando cómo se forman todos estos, los PDADB, los saltos, etcétera, hubo una parte donde explicaste lo de la cerradura que tomábamos a todos los de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero yo tengo más la duda, como por curiosidad, si los racionales no juegan algún papel dentro de esto, de esa topología. No, porque nos limitamos a los enteros. Sí, A ¿verdad? los naturales, perdón. Hay forma de generalizar esto a anillos. Ah, ok. O sea, hay espacios de Golom no pensando en que el conjunto donde empiezas son los naturales, sino que es cualquier anillo. Y a partir de ahí vas definiendo divisores. Bueno, en anillos hay teoría de divisores y cosas así. Ahí a lo mejor ahí podrían entrar los racionales, pero yo no soy algebrista, no me he metido mucho a las partes estas de anillos, pero sería interesante porque unos italianos tienen un artículo donde dicen muchas cosas que han hecho los topólogos, como que les han dado muchas vueltas a cosas que se pueden simplificar haciendo esto. Y eso que hacen es álgebra, con anillos, pero no he leído el artículo. Debería de haberlo leído. Muchas gracias. Sí. ¿En línea hay preguntas? No. Pues yo tenía unas preguntas, profesor. Por ejemplo, ustedes y Taras dieron la fórmula para la cerradura, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, ¿no se preguntaron si había una fórmula para el interior? Estaría muy complicado. Bueno, el interior es el complemento de la cerradura del complemento, ¿no? Si tiene la fórmula para la cerradura, Sí, podríamos podrías intentar de ahí sacar la fórmula del interior, pero si está fea para para la cerradura. la cerradura, sí, yo creo que se va a poner fea. Ahí sacar complementos y Para el interior. Y también tenía ahí otra pregunta acerca de, por ejemplo, ¿qué pasa con esa topología si se hace continua a la suma de los naturales, ¿no? sí, cuando sumas un natural te da una función continua. No siempre. Creo que no puedes sumar cualquier natural para hacer una función continua. Es el artículo este de Banach, cuando te dice qué funciones continuas, qué funciones que puedes dar de Gollum a Gollum salen continuas y no puedes sumar lo que sea. Ok. Por ahí. Sí, porque, pues, bueno, eso era para ver si era un semigrupo topológico, ¿no? Pero no, o sea, ahí está la respuesta. Y la referencia está por ahí puesta, ¿no? Ok. De las otras topologías que estaban estudiando con Jorge, ¿alguno saldría con esa propiedad? Difícilmente. Ok. Sí,
creo que pues le volvemos a dar las gracias al profesor. Ok, Listo, Joel. voy a detener acá. Sí. Está muy interesante, está muy interesante.